What is China? Un problema importantísimo, Capitalist? la cuestión de las definiciones. China calls itself socialist. ¿Cómo se It llaman always has. estos Russia always sistemas? called itself socialists. Eh, But remember, USSR los stands líderes for que Union of están al frente, Soviet cómo los definen, cómo los Socialist llaman. Republics. Only in la the cuestión west es are que these countries La mayoría de las veces le decimos algo por el nombre, por ejemplo, estos conceptos de capitalista, socialista, comunista, nada más porque nos dicen que así se llama, ¿no? Porque China es comunista, ¿por qué? Pues porque dicen que son comunistas. Es la única razón. ¿Cuál es la definición de estas palabras? Es algo muy importante lo que va a decir en este momento, y este señor es muy inteligente, es doctor en economía, y además de doctor en economía, graduado de, me parece que de Harvard, una de las supuestas universidades más prestigiosas del mundo, ¿no? is referred to as communist countries. They never refer to themselves that way. Exactamente, ¿cómo se refieren a ellos mismos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué alguien se refiere a sí mismo de cierta forma? Quiere decir que eso es. Por ejemplo, cuando hablamos de la ocupación rusa de parte de Alemania, el nombre que como lo llamaban era República Democrática de Alemania, y para mi gusto lo último que tenía era democracia. Entonces, porque se llaman democráticos quiere decir que en realidad lo son. Porque dicen somos democráticos quiere decir que son democráticos. La mayoría de los dictadores no se llaman a sí mismos dictadores, se llaman a sí mismos presidentes. Quiere decir que son presidentes o son en realidad dictadores. Parties, but they don't call themselves communist. Why not? Because for them, Entonces lo que nos dice es que, bueno, lo que pasa es que no es que sean comunistas, es que se llaman comunistas porque eso es a lo que aspiran. O sea, la idea que tienen es que en algún momento van a llegar a ser comunistas, entonces está bien que se llamen comunistas. ¿Es eso correcto? Y lo que dice este señor es que en realidad no es comunismo lo que hay en China, sino es socialismo. Y mi pregunta es verdad? ¿Es verdad? Chinese characteristics. And there what they're referring to is this mixture. This complicated mixture of state-owned and Sí, te hablan de que la razón por la que se definen así es por la cuestión de que el Estado, o sea, el gobierno federal, digamos, o el gobierno de la nación, pues, o del país, controla de manera muy rigurosa la cuestión de cómo las empresas operan, y tiene muchísimo control sobre la economía y sobre muchísimas cosas más, sobre la vida en general de las personas, y esa es la razón. Entonces mi pregunta es, ¿eso es comunismo? Que un gobierno tenga el control absoluto, o eso es socialismo. De eso se trata estas definiciones o estos sistemas que ni siquiera son lo mismo. Be clear, the state sector is still a very large part of the Chinese economy, much larger. Claro, pero por ejemplo, lo que te dice aquí es que sí, en China el control del Estado es mucho más grande que incluso los países europeos que se llaman a sí mismos socialistas. Y aquí lo que es muy importante señalar es que por ejemplo, en países como Estados Unidos el control estatal es muchísimo más grande. Entonces, ¿dónde está la definición? O sea, si estamos hablando de influencia del Estado en la economía, entonces eso no es ni socialismo ni comunismo. Sería los sistemas que nosotros llamamos capitalistas serían exactamente lo mismo. Si ven a Japón, el control del Estado en la economía es gigantesco. En Estados Unidos no se diga, es probablemente el país con más control del Estado sobre la economía. Hablando de subsidios, hablando de la distribución de impuestos, hablando del famoso complejo militar industrial. Todo eso es influencia del Estado de la economía. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Si nos vamos a basar en eso para hablar de socialistas y comunistas y capitalistas, entonces todos caen dentro de la misma definición. No hay ninguna diferencia. Socialist or social democratic. So yes, socialism with Chinese characteristics is a precise Entonces and clear aquí name nos va a dar for what they think
they are. nos está dando ya And by una their definition, if solución you mean by socialism aparentemente, a very large y es una influence solución of the bastante government, problemática. Ajá, y sí es lo que te dice. Entonces la definición es que es que socialismo significa una gran influencia del gobierno. then they deserve the title because that's what the words mean. Ajá. Entonces But I would like to introduce esto another es thought, not as a criticism and not as a disagreement, just another way. la parte donde trata de justificarlo. You can look at the difference between socialism and capitalism, ¿Ok? not so much by focusing on the role of the Dice, government. no, espérame, es que la definición no se trata del rol del gobierno, del papel del gobierno. Invasive, Entonces, ¿de is qué it se not? trata? Is it laissez-faire, backing Ándale, away? güey, apúrate. You don't have to Te do it that way. te estás There's tardando another mucho. way. Al punto. You can think about capitalism and socialism Ok, as entonces, different ways of esto es de lo que se trata el capitalismo y el socialismo. De las formas como se organiza un lugar de trabajo. organizing the workplace, the enterprise. Cómo organizas una empresa, cómo organizas una compañía, una The oficina. capitalist way has De a eso se tiny group of trata. people at the top, the owner of the El business, capitalismo o el the socialismo. board of directors if it's a corporation. Very small group who decide what to produce, how to produce, where to produce. Entonces, and what to do esto with es the bastante profits problemático. everybody helps ¿Por to qué? produce. Ahorita You could go te va a decir and call that cuál es el nombre del juego. capitalist, as many of us do. Ajá. And Dice, you could contrast it puedes with llamarlo, something else. capitalismo, puedes llamarlo socialismo. With De lo que se a trata es, democratized a ver, workplace. amigo, al A punto. place where the Te estás decisions tardando are mucho. made Vamos a adelantarle un poquito porque that you all ya se help tomó su to tiempo. generate. Dice, You a eso could le podrías call llamar, that socialism. entonces se trata de a lo If you que le did, llamas. Then you would disagree. Bueno, pues ya, te tardas And the mucho. People's Republic of China hasn't got there yet. Sí, eso ya lo Then the dijiste. question is, will Que la chi- private, domestic, Se me hace que move to a different exactamente, definition? aquí está. That's Entonces, an open question. de for lo the que se People's trata Republic es- of China. de lo que se trata es de la definición que le des al término. Entonces, mi pregunta es, si tú dices, por ejemplo, para mí, libertad significa que una persona viva metida en una jaula por toda su vida, que tengan a alguien encerrado en una jaula toda su vida, eso significa libertad. Entonces, como ya definí libertad, pues puedo estar diciendo libertad, 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 libertad en todos mis libros, en todas mis conferencias, lo que sea que haga este señor, porque estoy definiendo libertad como una persona encerrada en una jaula toda su vida. No consideran eso bastante problemático. Y es que, como nos dice el filósofo, me parece que no será filósofo, no sé ni qué chingado sea, pero bueno, Pierre Bourdieu, las palabras no son neutrales. Los significados, las definiciones no son neutrales, tienen una connotación. Y el ejemplo que me gusta utilizar es que obviamente es una metáfora, no estoy hablando en sentido figurado, en sentido literal. Imaginando que existe, como lo que decía Jung, un subconsciente colectivo de las personas, imaginemos que existe un subconsciente colectivo cultural. Y dentro de este subconsciente colectivo cultural se encuentra todos estos conceptos y tienen una connotación y tienen un significado y producen un montón de cosas, no son neutrales. Cuando uno habla de libertad es una palabra por la que muchas personas han muerto y muchas personas están dispuestas a morir por estas definiciones, por estos conceptos. Entonces, aunque cambiemos una definición, cuando mencionamos la palabra libertad, esta palabra crea una reacción y crea una reacción específica en las personas, y esa reacción específica se debe al bagaje cultural que esta palabra tiene. Entonces, si estamos hablando de como él, que nada más puede uno utilizar cualquier palabra, simplemente clarificando el significado que le demos, y está bien, es bastante problemático. Y aquí viene la parte donde me van a cachetear porque voy a decir una blasfemia y muy probablemente la mayoría de ustedes van a pensar que es una estupidez, pero bueno, mi consejo es
basémonos en la evidencia. Evidencia es lo único que importa. Lo único que importa la evidencia. Las ideologías, lo que piensas, lo que crees, lo que te dan evidencia, los datos, la información, lo que existe, es lo único que importa. Si hacemos un análisis genealógico de estos términos, comunismo, socialismo, capitalismo, si nos vamos a los orígenes, dónde empezaron, por qué empezaron, cómo se utilizaron, cómo surgieron, hay bastantes sorpresas ahí. La primera es las definiciones, la única definición posible de acuerdo a las características y de acuerdo a la realidad, la única definición que puede ser consistente con la realidad para estos conceptos, porque nos dicen, y esto es una estupidez y tiene un propósito muy específico, es que son conceptos confusos, que es muy difícil definirlos, porque hay tantas formas, porque hay tantas madres. Si no puedes definir algo es porque no existe, o porque lo que estás definiendo no es no encaja dentro de la definición que le estás dando. Y entonces, si hacemos una genealogía, un análisis genealógico de estos términos, la única definición consistente: socialismo y capitalismo son sistemas económicos. Comunismo es un sistema político. ¿Cuál es la diferencia entre socialismo y capitalismo? Como sistemas económicos, el uso del capital. En el capitalismo es capital privado, bienes privados o medios de producción privados, como lo mencionaba Marx. En la economía, capitalismo, uso del capital privado en la economía. Socialismo, uso del capital común o social. Y muchas veces no me gusta utilizar capital social porque, como ven, le dan otra connotación en cuestión de capacidades humanas, de preparación y todo eso. Pero estoy hablando en términos financieros, monetarios, como le quieran decir. Socialismo, el uso del capital, medios de producción, recursos colectivos, sociales de la sociedad. Por eso es socialismo, sociedad. Por ejemplo, el uso de nuestros impuestos, dónde se usa, cómo se usa, eso es socialismo. Una persona invierte su capital privado dentro de la economía, eso es capitalismo. Comunismo es totalmente diferente. Comunismo es una forma de organización política y viene del concepto de que las comunidades están a cargo de tomar las decisiones. Es una forma de democracia, es la forma más democrática que se conoce. De hecho, nada más que se le sataniza, se le demoniza, se le condena por cuestiones de intereses políticos, pero en realidad el comunismo es un sistema político, no es un sistema económico. No se le puede comparar como lo hace este señor, porque son peras y manzanas básicamente. Y tenemos los ejemplos históricos, por ejemplo los soviets en Rusia, que de ahí viene la palabra Soviet Union, Unión Soviética, porque los soviets eran comunidades independientes, soberanas, con su propio gobierno, que se organizaban en una red. Alemania, en lo que es la parte sur, en Bavaria, tuvo en algún momento un sistema parecido, un sistema de soviets, y han existido en muchos otros lugares. De ahí viene el concepto de comunismo, de comunidades. Las comunidades son independientes, soberanas, toman sus decisiones, se organizan en una red de comunidades y de ahí sale una organización mayor. Ya me perdí, ¿dónde estaba? Bueno, aquí viene la parte más interesante y la parte más espeluznante también. Si nos ponemos a analizar un poquito más a fondo esta cuestión genealógica de estos conceptos, capitalismo, comunismo, bueno, no comunismo, perdón, vamos separando claramente, vamos dejando de lado comunismo, que es un sistema político, y vamos enfocándonos en socialismo y capitalismo, que son sistemas económicos. Si nos ponemos a hacer un análisis más detallado de la genealogía de estos conceptos, viene la pregunta: ¿de dónde salieron? Si estamos hablando de sistemas económicos, de sociedades humanas, ¿de qué sociedades en particular se obtuvieron estos conceptos? ¿Qué sociedades se analizaron? ¿Qué comunidades se analizaron? ¿Cómo se analizaron? ¿Cuál fue la metodología para poder darnos cuenta de que nosotros los humanos en sociedad nos organizamos de cierta manera
que producimos un sistema económico que se puede llamar capitalismo o que se puede llamar socialismo. ¿Dónde están esos datos? ¿Dónde está ese análisis? ¿Dónde están esas metodologías? No existen. Son fantasías, son mentiras, son cuentos, son pendejadas. No existe semejante cosa. No se han dado cuenta. No existe capitalismo, no existe socialismo. Alguien se lo inventó. Se lo inventó con propósitos muy específicos, por intereses personales y por cuestiones políticas. Capitalismo comprende una serie de características que las economías humanas tienen y han tenido desde siempre. Se toman, se separan, se agrupan dentro de un concepto y se le llama capitalismo. Socialismo, lo mismo. Si tenemos que utilizar forzosamente estos términos para definir una economía de una sociedad, lo único que podemos decir es que tenemos economías mixtas. Tendríamos una mezcla de capitalismo y socialismo. Por ejemplo, en Estados Unidos, capital privado se utiliza dentro de las empresas. Sin embargo, todo lo que es investigación, todo lo que es desarrollo, todo lo que es infraestructura es socialismo. ¿Qué son los subsidios? ¿Qué son los incentivos? Es el uso de nuestros impuestos, o sea, el capital social o el capital común de todos nosotros dentro de la economía. El famoso complejo militar industrial de Estados Unidos es socialismo. Es el uso de nuestros impuestos colectivos de la comunidad, de todos nosotros, de la sociedad, para invertir en desarrollo, en investigación. Eso es socialismo. Y después, una vez que se invierte en desarrollo e investigación, todo lo que resulta, los resultados de este desarrollo e investigación se le regala a los capitales privados, a las compañías privadas, para que hagan dinero con ellos y para que nos vendan de regreso al precio que quieren. Es una mezcla de socialismo y de capitalismo. Yo diría, y esto es una opinión, no tengo ningún dato, no tengo ninguna información para decir lo que, para hablar, para dar este estimado, pero me atrevería a decir que Estados Unidos tiene una economía 60-70% socialista y probablemente 30% capitalista. Como lo menciono, estos sistemas económicos, estos llamados sistemas económicos que en realidad no existen, es la agrupación de algunas características específicas que se encuentran en economías humanas. Ahora, un sistema económico es parte de un sistema político, no se le puede separar. Es un engrane nada más. Hablar de sistemas políticos, hablar de sistemas económicos por separado es muy complicado, es muy problemático. Son consecuencias, los sistemas económicos son consecuencias de los sistemas políticos. Por ejemplo, cuando este señor habla de este tipo de organizaciones, está hablando de política pública. Eso no es parte de un sistema económico, es parte de un sistema político. Entonces, el tratar de separar un sistema económico y hablar específicamente de él, y digo, no quiero que se malentienda, sí existen una serie de políticas enfocadas a la economía dentro de una sociedad, y sí se le puede definir y sí se le puede identificar. Entonces, si eso es lo que vamos a llamar sistema económico, entonces sí, definitivamente. A lo que me refiero es que son intrínsecos, están completamente engranados, entrelazados de una forma que en realidad no se les puede separar, no se les puede distinguir. Un sistema económico es una consecuencia de un sistema político. Ahora, regresando al asunto por el que me voy a llevar unas cachetadas un día de estos, no existen estas cosas. ¿Dónde están? ¿Dónde está la evidencia? ¿Dónde está la prueba? Que nos digan dónde está el análisis de dónde salió la idea, porque nos están hablando de sociedades humanas, no estamos hablando de cuestiones abstractas, estamos hablando de sociedades humanas que se pueden analizar, que se pueden estudiar, de las que se puede ver los resultados de las políticas que se implementan, de las que se puede ver las consecuencias. No estamos hablando de cuestiones abstractas que se tengan que filosofar, digamos, que no se puedan saber, absolutamente no. Estamos hablando de dinámicas humanas que se pueden medir, que se pueden observar.
con las que se puede experimentar también, aunque es un poco más complicado. Entonces, regresando a la pregunta, ¿dónde están esos datos? ¿Dónde está esa información? ¿De dónde salió el concepto de capitalismo y de socialismo y cómo? ¿Cómo salió? ¿Cómo fue estructurado? Y por ejemplo, cuáles variables? ¿Hay diferencias? ¿No hay diferencias? ¿Hay grados? ¿Cómo surgió? ¿Surgió de inmediato? ¿Surgió gradual? Todo esto no existe porque son estupideces, porque son cuentos. Es una fantasía, no existe semejante cosa. No hay capitalismo, no hay socialismo y muchísimo menos han surgido dentro de la historia humana, como nos dice el estúpido de Hegel, como una cuestión progresiva. Si nos vamos a analizar estas características, las encontramos en la economía romana, por ejemplo, en varias partes durante la historia del Imperio Romano. Encontramos las mismas características exactas de lo que llamamos hoy un sistema capitalista. Incluso los mismos historiadores lo reconocen, solamente que le llaman protocapitalismo. ¿Por qué le llaman protocapitalismo? Pues nada más porque viene del pasado. Es la única razón por que se le llama proto. No hay absolutamente ninguna otra razón para llamarle proto, simplemente porque no es de este tipo, porque vienen del pasado. Incluso hasta nos hablan de mercados, mercados semilibres, porque como saben, se atribuye a estos famosos capitalismos una economía libre de mercado. Ya la tenían los romanos. Entonces se le llaman mercados semilibres. ¿Por qué se llama semilibres? Pues sin ninguna razón en absoluto. Nada más porque no concuerdan con el concepto de que el capitalismo es algo nuevo. Es algo que se desarrolló durante la historia humana, que tuvo que pasar por diferentes periodos más primitivos, digamos, hasta llegar a este sistema económico. Es una estupidez. En todos lados se encuentra. Hay evidencia de estas actividades exactamente como las conocemos durante toda la historia de la humanidad. Es, como comento, un conjunto de características que se encuentran en una economía o en un sistema económico que se produce cuando un grupo de humanos se juntan y empiezan a interactuar. Simplemente, entonces, lo que nos dice es muy problemático, porque todos estos conceptos se utilizan de la manera en la que se utilizan, con un propósito y con una intención, y ese propósito y esa intención no son neutrales. Vamos a ver si dice algo más interesante, pero me parece que ya es todo lo que necesitábamos saber. Como esto llama, en todos los países capitalistas, ¿dónde están los países capitalistas y los países socialistas? Exactamente de qué hablamos. Propiedad privada. En todos lados hay propiedad privada, siempre la ha habido en todas las comunidades humanas. Hay propiedad privada en Rusia, en la Unión Soviética había propiedad privada, sí. China, sí. Cuba, sí. Estados Unidos, sí. Inglaterra, sí. París, sí. Mercados, economías de mercado, hay economías de mercado, sí. En China, sí. En Rusia, sí. En Cuba, sí. En Estados Unidos, sí. En todos lados. ¿Qué más? ¿Cuál otra definición? Common economies, como lo dicen en inglés, economías dirigidas por el Estado. Estados Unidos, sí. Londres, sí. Francia, sí. China, sí. Rusia, sí. México, sí. ¿Dónde está entonces la diferencia? Definamos entonces el país capitalista y el país socialista y pongámoslo en el mapa. ¿Dónde está un país capitalista? ¿Y por qué? ¿Y dónde está un país socialista y por qué? Cualquier definición que nos den, cualquier característica que nos den, es incompatible con la realidad, porque la van a encontrar en cualquier lado. Y no me crean, hagan el ejercicio ustedes mismos. Y ya le paramos aquí, porque en realidad pienso que ya no tiene nada más importante que decir. Exactamente, depende de la definición que le des. Entonces, siempre y cuando clarifique la definición, entonces ya no hay problema. Puedes llamarle capitalismo y socialismo, lo que se te dé la chingada gana. Realmente es el mensaje que nos deja.